Hola amigos, bienvenidos a Rimble 35. ¿Qué tal estáis? Hoy voy a compartir con vosotros algunos casos muy interesantes que veréis que están muy estrechamente relacionados con el antiguo folclore que hablaba de duendes, hadas y todo tipo de criaturas fantásticas. Hablaremos de hasta qué punto está vinculado el mundo de la ufología, el mundo de los ovnis, los aterrizajes y los humanoides con todo ese mundo que hablaban sobre todo en la época medieval, un mundo paralelo en donde parece que todo podía ser posible. Pero lo vamos a hacer de la mano de uno de los grandes expertos que desde siempre ha habido con estos temas. Hoy vamos a hablar, por supuesto, de Jacques Vallée. Y vamos a empezar por un caso que lo hemos nombrado, lo hemos mencionado en muchísimos vídeos, y hoy vamos a hacer un poco... vamos a intentar detallarlo un poquito más para que entendáis que no está para nada fuera de contexto. ¿Os acordáis de este caso? El caso de un granjero de Wisconsin llamado Joe Simonton. Esto sucedió el 18 de abril del 61. Este señor sale de su granja en plena mañana, a las 11, y se encuentra en las afueras del patio con un objeto en forma de disco de 9 metros de diámetro por 4 de alto. El hombre se queda, lógicamente, deslumbrado sin saber qué hacer, y antes de que siquiera pueda decir ni mu, se abre una portezuela. O sea, ahí están los buenos días, ¿no? El granjero dice, ¿pero esto qué es? Se abre una portezuela de 1,5 metros y ahí aparecen en su interior tres hombres de tez oscura. Dice, muy gracioso, dice Simonton, parecían italianos. 1,50 m, no muy altos, vestidos todos de negro, con un traje muy ajustado. De repente, uno de ellos saca una especie de jarra que parecía estar hecha del mismo material reluciente que la chapa del objeto, de la nave, y hace un gesto así como si estuviese pidiendo agua. Entonces, bueno, Joe Simonton le coge la jarra, entra dentro de su casa, la llena de agua, sale otra vez fuera y se la entrega. Y al entregarle la jarra de agua, ahí ve en ese momento que están como friendo algo. Incluso huele como si estuviesen tostando algo, harina, algo. Echa una mirada hacia el interior del objeto y ve que dentro hay como una especie de parrilla donde están friendo lo que parecen tortas, pastelillos. Dice, no había fuego, era como si allí pues estuviesen cociendo aquello encima de aquella parrilla, sin fuego, sin llama, y uno de esos seres le entrega 3 de esos pastelillos. Dice que uno de ellos se lo come. Dice que sabe a cartón, sabe a cartón. Se guarda los otros 2 pastelillos que le quedan y en ese momento estos seres cierran de nuevo la portezuela, el disco se eleva 6 metros de altura y de repente sale disparado hacia el cielo a una velocidad que incluso algunos pinos se doblaron ante esa embestida. Bueno, el hombre se quedó a cuadros y sobre todo se quedó con 2 tortas supuestamente que le habían entregado 3 seres supuestamente extraterrestres. Ahí es cuando el hombre, en estado de shock, lógicamente, lo primero que hace es llamar al sheriff y contarle el relato. Lo primero que se dan cuenta es que toda la oficina del sheriff se da cuenta de que este hombre realmente no está mintiendo y él se cree la historia que está contando. Así que deciden, debido a que este hombre ni es un borracho ni es alguien que tenga mala fama, para nada, al contrario, es una persona con precisamente pues con buen prestigio a sus espaldas, con buen grado de credibilidad, así que llaman a las fuerzas aéreas y las fuerzas aéreas lo interrogan. Y le dice, bueno, pues entrégueme usted esas 2 tortas que le han dado estas entidades y las vamos a examinar. Os voy a leer el resultado de ese análisis. O sea, el dictamen. Dice, la torta estaba compuesta de grasa hidrogenada, almidón, cascarilla de trigo negro o sarraceno, cascarilla de soja y salvado.
Los índices de bacterias y radiaciones eran los normales para el pan integral. Con esta muestra se efectuaron varias pruebas químicas e infrarrojas del tipo destructivo. El Laboratorio de Alimentación y Medicina del Departamento de Sanidad, Educación y Bienestar Público de los Estados Unidos llegó a la conclusión de que la muestra analizada pertenecía a una torta ordinaria de origen terrestre. Es decir, no presentaba ningún tipo de anomalía en esa torta que pudiese hacer pensar que haya sido elaborada por seres de otro mundo. Parecía todo estar en perfecto orden. Tanto el sheriff como todos los que lo interrogaron llegaron al mismo criterio, que ese hombre no mentía, se creía el relato que él decía que había vivido. ¿Qué sucedió? A partir de ahí, los periódicos se rieron de él, la prensa lo dejaron como un mentiroso, como un embustero, como un loco. Incluso las fuerzas aéreas dijeron, no es que se lo haya inventado, es que el hombre se quedó dormido y se creyó su propio sueño. El resto es todo sugestión y ya está. Así lo dejaron. El propio Joe Simonton, dijo tiempo después, si ahora me volviera a suceder esto, me volvieran a bajar estos seres, no lo cuento. Decía, si pudiera volver atrás, no lo contaría. Porque desde luego no le trajo más que problemas, burlas, discriminaciones, de todo. Ahora, después de toda la campaña de descrédito que le hicieron a este hombre, imaginaos, en esos años, década de los 60, donde lógicamente las mentes estaban totalmente imposibilitadas para poder trascender los límites de lo que el establishment decía, ¿no?, que era la realidad. Pero ahí es donde Jacques Vallée, con su obra Pasaporte a Magonia, 1969, dice, eso es porque no conocían la mitología antigua de las hadas, los duendes y las criaturas fantásticas, todo el folclore que envolvía estas historias. Efectivamente, Jacques Vallée dice en este libro lo que muchos no se han atrevido ni siquiera hasta hoy, que lo que llamamos extraterrestres en realidad no son más que fenómenos que se engloban dentro de las mitologías antiguas. Vallée dice que estas leyendas, algunas medievales, hablan de un lugar llamado Magonia. En otras crónicas lo llaman pueblo. Las gentes del pueblo, imaginaos, entendido como otras dimensiones. Fijaos, os leo una crónica antigua y veréis la conexión con este caso del granjero Joe Simonton. Dice, un hombre que vivía en Strathfylais, en el Brecknockshire, salió un día en busca de sus vacas y ovejas que pacían en la montaña y no regresó. Transcurridas 3 semanas, cuando ya se había abandonado la búsqueda y su mujer lo daba por muerto, volvió a su casa y su mujer le preguntó, ¿dónde has estado durante las últimas 3 semanas? ¿3 semanas? Dijo el hombre. ¿A 3 horas llamas 3 semanas? Cuando ella le instó a que le explicase dónde había estado, le dijo que había estado tocando la flauta, que siempre llevaba consigo a la montaña, en un lugar llamado Llorfa, cercano al estanque de Van, cuando de pronto se vio rodeado por unos hombrecillos que se fueron acercando a él, hasta encerrarlo en un pequeño círculo. Entonces se pusieron a cantar y a bailar. Y esto le emocionó tanto que estuvo a punto de desvanecerse. Después, esos seres le ofrecieron unos pastelillos de los que él comió y aseguró que nunca había gozado tanto en su vida. Claro, fijaos que todo este folclore antiguo nos habla de lo mismo, de hadas o de elementales que contactan con seres humanos e intercambian alimentos. Sí, hadas, duendes que ofrecen tortas de maíz o de avena a cambio de agua pura. Pero, ¿por qué estos intercambios con comida? Fijaos lo que agrega Vallée en su libro. Dice, en casi toda la tierra se considera que el rito de la hospitalidad comporta ciertas obligaciones a quien lo recibe, uniéndolo con lazos especiales al que lo otorga. E incluso en los lugares donde no se conoce la noción de hospitalidad, el hecho de participar en una comida común se ha considerado a menudo como símbolo de una unión altamente sagrada, si es que no constituía ya esta unión. Claro, lo que Jacques Vallée intenta decirnos con su libro Pasaporte a Magonia es que ese lugar llamado Magonia o la gente del pueblo no son más que otros planos existenciales y que
Esta especie de compartir comida es como una especie de ofrendas entre dos razas, entre dos culturas, que lleva efectuándose desde la noche de los tiempos. Fijaos que lo primero que pensaría un científico al escuchar el caso de Joe Simonton es que este señor simplemente es un loco. No entendería cómo es posible que vienen aquí unos seres, recorren tantos años luz y toda esta historia para bajar a ver a un granjero pidiendo un jarro de agua. Amigos, ¿os acordáis del caso de Próspera Muñoz, una abducida española muy conocida? Fue secuestrada de niña en Jumilla. Esta mujer dice que aquellos seres de baja estatura lo primero que hicieron cuando entraron en su casa fue pedir un vaso de agua. Y así sucesivamente nos encontramos con montones de casos de esa especie de intercambio de agua por comida, que generalmente suelen ser como unos pastelillos, como unas tortas, efectivamente, desde la noche de los tiempos. Es muy curioso todo esto. Claro, un científico diría, no, todo esto no tiene ningún sentido. Ahora sí tiene sentido cuando analizamos todos estos folclores antiguos, sobre todo en la vieja Europa y especialmente en Inglaterra, seno de todo lo que sabemos de las hadas y de los duendes. Amigos, lo hasta ahora aceptado oficialmente es que vienen aquí los extraterrestres llegados de los confines del universo y que lo más lógico sería que aterrizaran en mitad de la Casa Blanca, establecieran contacto con los gobiernos y aquí se establece un contacto global. ¿Por qué no ha sucedido esto? Ni parece que vaya a suceder. Porque las reglas del juego no funcionan así si lo interpretamos bajo la lupa de visitantes de otras dimensiones. Eso es totalmente diferente porque esos seres nos conocen perfectamente y saben cómo somos y cómo deben de tratarnos. Muchas veces, incluso, pueden presentarse de formas totalmente diferentes. Os voy a leer lo que cuenta Jacques Vallée en su libro extraído de un folclorista. Se trata de un testigo de primera mano, alguien que supuestamente hace como 2 o 3 siglos tuvo contacto con estas entidades. Dice, esta gentecilla es magnífica, la mejor que yo conozco. Son muy superiores a nosotros y por esto se llaman a sí mismos el pueblo. No son una clase trabajadora, sino una clase militar y aristocrática, altos y de noble apariencia. Constituyen una especie distinta e intermedia entre la nuestra y la de los espíritus, según me han confiado. Sus poderes son tremendos. Podrían eliminar a la mitad de la especie humana, pero no quieren hacerlo porque esperamos la salvación. Dice, y yo conocí a un hombre hace 3 o 4 años al que ellos dejaron paralizado. Tienen una vista tan penetrante que creo que es capaz de atravesar la tierra. Su voz es argentina y hablan rápidamente pero con dulzura. El pueblo vive en el interior de las montañas, en hermosos castillos, y posee numerosas ramificaciones en otros países, especialmente en Irlanda. Algunos de ellos viven cerca de Dublín, en los montes Wicklow. A semejanza de los ejércitos, tienen sus cuarteles y van del uno al otro. Mi guía e informante me confió en una ocasión que él mandaba un regimiento. Viajan mucho y pueden aparecer en París, Marsella, Nápoles, Génova, Turín o Dublín, como personas corrientes y hasta en grupos. Sienten especial predilección por España, el sur de Francia y la Europa meridional. El pueblo demuestra un gran interés por los asuntos de los hombres y siempre se ponen de parte de la justicia y el derecho. A veces pelean entre ellos, raptan a personas jóvenes e inteligentes que les interesan, se apoderan de ellos en cuerpo y alma y metamorfosean a aquel en uno de los suyos. Una vez les pregunté si se hallaban sujetos a la muerte y me contestaron negativamente, diciendo que se mantenían siempre jóvenes. Cuando alguna de las personas raptadas por ellos prueba su comida, ya no puede regresar. Nunca comen nada salado, únicamente carne fresca y agua pura para beber. Se casan y tienen hijos, y cualquiera de ellos puede contraer matrimonio con una mujer mortal, buena y pura. Pueden aparecerse bajo distintas formas. Una vez se me apareció uno que apenas tenía 1 metro de altura y era de complexión robusta, pero me dijo, soy mayor de lo que tú ahora me ves. Podemos rejuvenecer a los viejos, empequeñecer a los grandes y engrandecer a los pequeños. Como veis, amigos,
con estos poderes, con estas habilidades, con este psiquismo y quizás con una densidad totalmente diferente a la que nosotros conocemos en nuestra dimensión, ¿qué nos impide pensar que estos misteriosos visitantes, camaleónicos y evanescentes, que llevan visitándonos hace miles de años, no pueden ser considerados los extraterrestres actuales y no sean más que entidades que siempre han estado a nuestro alrededor? Amigos, ya lo veis, y ahí nos dejamos también el componente psíquico, muy importante también en este tipo de relatos. Continuaremos en próximos vídeos hablando de estas cuestiones, pero creo que este es uno de los libros más interesantes de la ufología a nivel mundial. Pasaporte a Magonia, de Jacques Vallée. Ahí se analiza desde un punto de vista totalmente diferente de lo que se ha mantenido durante tantas décadas. Extraterrestres llegados de los confines de las galaxias. No. Todo hace pensar que esto no es así, que hay otros mundos, pero están en este. Un abrazo para todos, amigos, y nos vemos. Chao.